Hola, buenas tardes. No quiero comenzar sin antes expresar mi gratitud al equipo fantástico de Centroamérica Cuenta por el trabajo que están realizando en este tipo de encuentros y por tomarme en cuenta para tener el gusto de conversar con estos 4 personajes de la literatura centroamericana sobre un tema que sin duda tiene resonancias para todos aquellos que tenemos interés en la literatura. Voy a comenzar por presentarlos a cada uno de ellos con una breve biografía que está contenida dentro de los programas, pero me cabe mucho el honor de presentar primero a Anabela Giraca de Guatemala. Luego de obtener licenciatura en Letras y Filosofía, Anabela ingresó al campo de la lingüística y los derechos humanos con énfasis en pueblos indígenas y niñez. Es columnista de opinión, autora de cuentos infantiles traducidos a idiomas mayas. Ha publicado con Alfaguara Demasiados Secretos y Punto de Lectura, San Juana, El Enigma del Santuario y Gitana Mía. Ella es nuestra colega Anabela. Tengo también el gusto de presentar a Gloria Guardia, escritora, novelista, ensayista, académica panameño-nicaragüense, egresada de colegios preparatorios y universidades de Estados Unidos y Europa. Su obra literaria consiste mayormente de novelas históricas, ensayos de crítica y narraciones, y ha recibido el Premio Nacional de Literatura de Panamá, ensayo y novela, el Premio Centroamericano de Novela Educa y el Premio Nacional Ciudad de Bogotá Cuento y el Premio Nacional del Libro de Venezuela, CENAL, entre otras distinciones. Luego voy a presentarles a Roxana Pinto. Roxana Pinto es costarricense, estudió psicología, licenciatura y diplomacia en la Universidad de Costa Rica. Fue embajadora de Costa Rica en Francia en 2005 al 2010 y temporalmente embajadora ante UNESCO. Ha publicado los libros Ida y Vuelta, Donde ellas, Frida Kahlo, una experiencia de límites y Noticias del Silencio. Finalmente les presento a Jorge Eduardo Ritter, escritor, autor panameño, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, profesor universitario de Derecho Civil y Derecho Constitucional, conferencista y columnista muy reconocido de distintos diarios. Fue embajador de Panamá en Colombia y representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. Es autor de Los Secretos de la Nunciatura, publicado en Planeta, y académico numerario de la Academia Panameña de la Lengua. El tema que nos ocupa esta tarde es Centroamérica, autores centroamericanos en busca de un lector. Quisiera introducir el tema. Pretendemos hacer una conversación breve, cordial, muy personal, en donde ustedes nos revelen algunas de los mecanismos que utilizan para identificar a este personaje huidizo que es el lector. Muchos entendemos que la figura del escritor tiene implícita la figura del lector. Es difícil pensar que una persona que se dedica a la literatura escriba para las gavetas, es decir, que no escriba pensando en que eso va a ser publicado y eventualmente leído. Hay gente que lo hace, dicho sea de paso, pero no es la norma. El lector, sin embargo, es una presencia bastante esquiva. Con frecuencia se dice que un escritor, esa es una frase bastante conocida, no recuerdo quién exactamente lo dijo, anhela más que millones de lectores, quisiera tener un buen lector, un lector que se afane por investigar, por profundizar, por vivir lo que vive la obra, lo que el escritor ha plasmado. Y en una región como la nuestra, si me permiten la ironía, con pocos lectores, ese sueño de buenos y pocos lectores podría quizás estarse cumpliendo. ¿Cuál es la idea que tiene el escritor de su lector o de sus lectores? Sobre eso comenzaremos a hablar con este destacado grupo de autores y les reformulo la pregunta: ¿existe? Y si existe, ¿cómo existe en su imaginación la figura del lector? Quisiera, Anabela, que fueras tú la primera que tomara la palabra sobre esto y me dijeras algo. Bien, muchas gracias. Es verdaderamente un honor estar aquí. A los organizadores, realmente mis respetos por la organización, por el entusiasmo. Bueno, a Sergio, a su familia, a todos por la invitación y por supuesto a los maravillosos nicaragüenses, grandes anfitriones que nos han tratado
con tanto amor. Muchas gracias. Yo me quisiera recluir en el gran título de este evento que se llama Nosotros los Otros. Y mi primera pregunta sería: ¿quiénes son los otros? ¿De qué otros estamos hablando? ¿Están aquí? ¿Dónde están? Estamos ante una inminente pérdida de libertad. La víctima sustituye al ciudadano. Nos hemos convertido en víctimas, centroamericanos, víctimas del hambre, víctimas de la desnutrición, víctimas de la falta de servicios, víctimas de la migración. Yo quisiera resumir un poquito algo de Guatemala, porque es muy difícil para mí pensar en esos otros como lectores. Y creo que tenemos que encontrar en esos otros a los lectores que buscamos. Guatemala, por ejemplo, tiene un sistema educativo deficiente. Únicamente el 20% logra llegar a diversificado. Las pruebas de evaluación en idioma español gana el 2 o 3% de los jóvenes que se gradúan. En Guatemala, la mitad de la población, si no más, es indígena maya. Está compuesta por 24 grupos étnicos. Eso quiere decir que la mayoría es indígena. Y por supuesto, cuando hablamos de la falta de servicios educativos, de la falta de servicios de salud, del hambre, de la desnutrición, imagínense que vengo de un país en donde la mitad de la niñez padece de desnutrición crónica. Hoy, mientras yo estoy aquí, ahora están muriendo de hambre muchos niños. Tenemos el imaginario de hambre igual a África, pero realmente el hambre que está pasando mi pueblo, mi país, es tan dolorosa, y digo Centroamérica duele, esa es la verdad. Cuando nosotros vemos esto, y yo siempre hablo de estructuras racistas y hablo del racismo como aquella probabilidad sistemática que permite que unos pueblos vivan menos y peor que otros, en mi país los pueblos indígenas viven menos de tiempo, 10 años menos según las estadísticas, y por supuesto en peores condiciones que los demás. Entonces, si estamos nosotros ante esas estructuras, pensar en ese otros como lector es muy complicado. Si no pasan las pruebas de evaluación, si son jóvenes que están destinados a la migración, a pasar el muro, a pasar el desierto, a sufrir el río, a la mano de obra barata, a la maquila, que parece ser como la única inversión de nuestros países, por lo menos en el caso de Guatemala, al mercado informal y en los peores casos a la violencia. ¿Dónde en esta población, que es prácticamente más de la mitad de mi país, está ese lector? ¿Dónde en ese otro está ese lector? Me estaba recordando cuando venía en el camino de dos temas importantes. El tema cultural primero, ese otro como una posibilidad constante de interculturalidad, ese otro como una posibilidad constante de encuentro, y ver si la literatura puede ser ese puente, si es o no es, si existe o no existe la posibilidad de que la literatura sea esa unión entre ese otro, entre ese diferente, si lo es o no lo es. Y entran muchos temas que muchas veces dejamos por un lado. Yo miro, bueno, Centroamérica, pensando en el otro como lector, pensando inmediatamente en los pueblos indígenas. Les estaba contando a alguien, ayer le estaba contando que nosotros hicimos el esfuerzo de traducir El Principito al idioma cachiquel, que es uno de los 24 idiomas mayas que contempla Guatemala, mi país. El esfuerzo fue enorme, ustedes no se imaginan. Conseguimos fondos de la Embajada de Francia, conseguimos los derechos de autor con la familia. Bueno, fue un trabajo de 2 años, digamos, de dar constante, ¿verdad? Picar piedra todo el tiempo y estar llamando. Bueno, al final hicimos el trabajo. Hicieron los traductores un trabajo excepcional y el libro queda perfecto, y el día de la entrega están muchos niños indígenas cachiqueles. Está el líder indígena, don Cirilo, que es el embajador de Guatemala ante Naciones Unidas, indígena. Y bueno, hacemos la presentación del libro y lo reciben, y viene cuando yo hablo, y bueno, con todos los niños, grupos de diferentes escuelas y todos los niños con su libro felices, y viene
el líder indígena cuando habla y dice, gracias, gracias por el esfuerzo, es maravilloso, pero mis niños no van a leer esto. Nosotros no poseemos planetas, nosotros no poseemos la Tierra, esto no lo pueden leer mis niños. Pongo puntos suspensivos y paso a otro plano. Hace poco me toca validar unos materiales en otro idioma maya, que es el quechí. Para llegar a esta comunidad hay que cruzar esa lágrima que se mete en Guatemala, que se llama Lago de Izabal, que siempre le he visto como una lágrima, es un espectáculo. Para llegar ahí hay que pasar por esas tortuosas carreteras, producto de la corrupción, producto de la pobreza, de la miseria de nuestros pueblos. Llegas ahí, tienes que cruzar el lago y luego en un río pequeño te vas metiendo y el silencio se va apoderando de todo. Y todo queda lejos la salud, queda lejos la educación, ahí no hay nada. Luego tienes que subir una montaña y está la escuela y están los niños. Y estaba el profesor dando su clase, esperándonos, porque casi nadie llega nunca a esta comunidad. Y llegamos, bueno, todos llenos de lodo, cansados, qué sé yo, cargando materiales. Y le digo al profesor, termine su clase y cuando usted termine, nosotros pasamos a la validación, porque era castellano como segunda lengua, enseñanza de castellano como segunda lengua. Entonces estaba el profesor, muy bien, entonces sigue. A ver, niños, no sé, a mayor ruralidad los maestros gritan más o hacen que los niños griten y repitan, no sé, es una práctica, por lo menos en Guatemala eso pasa mucho. Y estaban todos los niños muy entusiasmados y le dice, a ver niños, ¿qué hacemos en caso de incendio? Y tenían un libro pequeño de texto y lecturas y todos los niños viendo el libro contestan al unísono, llamamos a los bomberos, profesor. A ver niños, más recio aquí para que sepan que ustedes saben. La dicotomía de estas historias que tienen mucho que ver con los pueblos de Centroamérica, que tienen mucho que ver con la producción literaria en idiomas mayas, en mi caso, bueno, desde los bereberes hasta los misquitos, etcétera, que es tan pobre. Y por otro lado, muchas veces la barrera cultural, que no hace de ese otro un lector. Por muchas razones, muchos prejuicios. Por ejemplo, yo en mi última novela, Gitana Mía, es una novela que tiene mucho erotismo. Incluso el ladino blanco de la capital se asusta y me dice, bueno, y una señora me preguntó la otra vez en un foro, mire, disculpe, ¿y qué dice su marido de todo lo que escribe? O sea, hay una visión, yo no voy a decir cerrada, simplemente diferente. El tema cultural, el tema de pobreza, por supuesto, como vamos a esperar en esta juventud, que es el 80% que queda fuera del sistema educativo en Guatemala, ¿cómo vamos a encontrar en ese porcentaje un lector? Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias. La intervención de Anabela nos hace pensar, me hace pensar a mí en la idea tuya de la búsqueda del lector, de ese otro, como un empeño deliberado. Ese esfuerzo que ustedes hicieron, por ejemplo, o que se hizo para traducir al Principito a las lenguas mayas, un esfuerzo deliberado que de pronto no encuentra a su lector tampoco. Digamos, es parte de esa dicotomía, aunque el autor hace el esfuerzo por encontrar a ese lector, su propia estructura de pensamiento, su posición de poder o su posición social no le permite identificar a ese lector y le llega con un producto para el cual ese lector posiblemente no le está esperando o no está preparado. Me gustaría conocer, en el caso de tuyo, Gloria, ¿cómo es la figura del lector desde tu perspectiva? Mira, sí. Acércatelo un poco. ¿aló? Sí, perfecto. Bien. Mira, el caso de mis lectores, primero que yo sé a qué tipo de lector quiero llegar. ¿No? Primero quiero agradecer a Sergio, quiero agradecer a esta invitación tan amable que han tenido conmigo y realmente me siento en mi tierra porque mi madre era nicaragüense y por el lado materno esta es mi tierra también todo. Haceme el favor de acercarte un poco más el micrófono a la boca. Yo Gracias. soy nicaragüense, nica. Yo voy a ver. Sí, Mejor. esto está Gracias. mejor. Pues
yo siempre me introduzco me presento como panameña nicaragüense, porque además mis antepasados regaron con su sangre esta tierra. Así que yo me siento muy nica, ¿no? Soy nieta de un héroe nacional, Benjamín Celedón, y tataranieta de otro también, Máximo Jerez. Así que tengo tierras, tengo aquí suficiente. Pero al agradecerles, también quiero decirles que para mí es muy grato estar aquí por muchas razones, porque si yo me convertí en una lectora y me convertí en una escritora, fue por el lado materno, porque mamá y abuelita nos insistían en leer. Nosotros teníamos que leer y hacer informes de chiquitas sobre los libros. ¿Y a quién me dirijo yo? Yo escribo novelas históricas, así que sé que tiene que tener cierto nivel mi lector, ¿no? No es como que voy a leerle a los niños ni nada por el estilo. Yo estoy clarísima a quién me dirijo, ¿no? A personas como Jorge Eduardo, personas así. Pero en el colegio yo no sé si estudian mis libros, no creo. Y el único lector que realmente conozco es el lector que va a la feria del libro y compra el libro, ¿no? Mi libro. Pero yo sé que tengo que seducirlo con la historia, porque eso sí, el escritor tiene que seducir al lector, porque el lector no es que surge por generación espontánea, surge porque tú tienes que engancharlo, ¿no? Con un tema. Y al hacer novelas históricas, mucha gente, por supuesto, conoce aquello, pero yo también quiero enseñar a mucha gente que no sabe nada de historia. Panamá es un lugar donde realmente la historia ha sido, si se quiere, secuestrada, porque llegaron los norteamericanos en 1904 y antes con el ferrocarril, y ellos quisieron imponerse. Nosotros sentimos ahí la presencia norteamericana en el lenguaje, lo sentimos en las costumbres, lo sentimos en todo. Y los indígenas, por así decirlo, casi no se ven, ¿no? Unos están en San Blas y los otros están por Darién, por estos lugares, pero nosotros en la ciudad capital casi no vemos indígenas, ¿verdad? Eso no, casi la población indígena. Ahora, curiosamente, viendo los lectores en América Central, pude recabar esta información. Panamá es el país donde menos se lee. Mira, se lee en Guatemala, se lee en El Salvador, donde más se lee en El Salvador, curiosamente. Mira, en Costa Rica el 2.7 lectores leen, en El Salvador 3.9, en Guatemala 3.8, en Honduras 3.5, Nicaragua 3.7, Panamá -1 y Centroamérica en general 3.5. Eso es trágico, ¿no? Que Panamá es -1, ¿sabes qué es eso? Quiere decir que hay gente que nunca lee un libro, ¿no? Eso es patético, ¿no? ¿Y por qué gente me dice? Lo mismo a mí me preguntan a mis amigas y las personas, ¿y qué dice tu marido? Y no tiene nada que ver en esto, ¿no? Yo escribo porque yo escribo, ¿no? Ahora, la presentación de un libro siempre es muy grato porque ahí uno conoce a sus lectores. Yo creo que esa es la oportunidad que uno tiene, o cuando uno va a la universidad, o cuando uno va a un colegio, y entonces ya uno tiene un contacto directo con el lector, ¿no? Pero yo enfoco mis escritos siempre a personas ya postuniversitarias o de grado universitario. Yo diría que esa es mi meta, ¿no? Acercarme a ese nivel de lector. Muy bien, muchas gracias. Roxana, yo te doy el micrófono ahorita. Yo te paso el micrófono ahorita. Ok, gracias. Roxana, ya escuchamos dos perspectivas de un autor frente a sus lectores, la búsqueda empecinada de ese lector por parte de lo que nos expuso Anabela. Luego Gloria nos ha hablado también de ese lector que ella identifica en un país de no lectores, lo identifica en un estrato específico de la sociedad panameña como su lector al que ella se refiere. ¿Cuál es tu experiencia en el caso costarricense? Bueno, primero que todo quiero agradecer a Sergio Ramírez por la invitación a este maravilloso encuentro de escritores Centroamérica Cuenta. Realmente sobrepasó todas mis expectativas. Qué organización, qué contenido, qué convocatoria, y me siento muy feliz de haber venido. En cuanto a los lectores, todos mis libros
han tenido lectores muy diferentes. El primer libro, que fue de poesía y me gané un premio nacional, tuvo una repercusión por haberme ganado el premio, como que eso atrae lectores sin que uno tenga que hacer el menor esfuerzo, ¿verdad? Fue publicado por una editorial universitaria. Luego mi otro libro fue publicado en México por Plaza y Valdés, que fue sobre Frida Kahlo, también un personaje que tuvo muchos lectores mexicanos, y luego también en Costa Rica, como que trascendió muy fácil. Luego escribí otra novela que sí fue más local, fue, digamos, recurrí a clubes de lectura, a gente que me invitaba a presentar la novela en la casa, grupos de lectura que hay en Costa Rica, así privados, pero con la última novela, y quisiera aquí entroncar un poco con Anabela, en cuanto quise dar el salto de salirme de lo local, y me fui a París. Entre París y San José ubiqué la novela. Ubicarla en París me facilitaba, por un lado, como dije antes, trascender las fronteras. Luego, comparar las relaciones que hay entre una ciudad pequeña y una ciudad grande. Y luego, lo que más me interesó fue el encuentro de la protagonista con la otredad, vista de una manera muy amplia. Porque esta protagonista viaja a París gracias a una beca de la L'École des Beaux-Arts, y ahí ella es vista como una mujer que viene con un mestizaje indígena, europeo, africano, bueno, sobre todo europeo español, africano, chino, que tiene la tez morena y que además viene de un país pequeño y muy invisibilizado. Y para todos en la École des Beaux-Arts, en la Escuela de Bellas Artes, en esta universidad, ella es la otra, la diferente, la que, como todos sabemos, en todas las culturas se ubica al otro. Todas las culturas, las sociedades, los países tienen ese otro al que se le ve como diferente y al mismo tiempo se le teme. Me refiero al extranjero, que es el caso de esta protagonista, a la mujer, que también es el caso de esta protagonista, al homosexual, que son sus mejores amigos dentro de la novela, y también a aquellas personas que tienen un mestizaje o que pertenecen a una clase social, una clase, una cierta raza o etnia. Rechazo que ella siente tiene dentro de la novela un telón de fondo. El telón de fondo está dado porque la novela tiene lugar en los 2 últimos meses del 2005, que fue cuando se dio en París una revuelta juvenil, que fue la peor revuelta después de mayo del 68. Quemaron miles de automóviles, quemaron escuelas, quemaron kinders, fue una cosa apoteósica lo que hicieron, y eran hijos de inmigrantes que no lograron alcanzar el sueño francés. O sea, vieron frustradas sus expectativas. A lo largo de la novela se van develando ciertas estructuras de poder que limitan el quehacer de todos estos que son vistos como diferentes. O sea, se les cae encima juicios, prejuicios, limitaciones, castigos. Ella, por ejemplo, la novela comienza a la mitad, cuando ya ella tiene 13 años de vivir en París. Ella ha aprendido el idioma, sabe todos los ritos cotidianos, los ha adquirido,
trabaja allá, pero sigue siendo vista como una extranjera. Y es más, ella dice, incluso si yo regreso a mi país, me van a ver como una extranjera. Ella tiene un jefe. El jefe es un tipo prepotente, parisino, autoritario, que heredó de su padre un castillo y además la empresa para la cual Anadí trabaja. El nombre de ella, Anadí, proviene del nombre mítico de Diana, que era el nombre que el padre le quería poner, pero la madre invirtió las sílabas y terminó llamándose Anadí, un nombre muy relacionado con el verbo decir. La protagonista, Anadí, el jefe quiere todo el tiempo que ella pinte rosas y rosas y más rosas, que él coloca luego en hoteles, pero ella, a pesar de que su formación fue como pintora, fue en el viejo continente, el hecho de estar lejos de su país la hizo revalorar lo propio, quitarse todo ese imaginario eurocentrista con el que ella llegó, y ella quiere introducir, además de rosas, quiere introducir una nueva vitalidad, como sería la naturaleza de su país, como serían las orquídeas, y además sueña con pintar un mural que esté a la vista de todos. Pero no voy a contar toda la novela, sí, porque tiene muchísimas historias, realmente tiene mucho humor, tiene mucha sensualidad y erotismo, que también mucha gente me hizo la pregunta, ¿y tu marido qué dijo? Bueno, hemos visto 3 visiones sobre la idea del lector, la búsqueda del lector en esa otredad, en ese esfuerzo a veces frustrado, la búsqueda del lector en un público más educado, una búsqueda un tanto más cosmopolita también, más internacional, con un proyecto de escritura más ambicioso, menos local. Nos gustaría conocer ahora tu percepción sobre esto, Jorge Eduardo. Gracias. Tengo que, por supuesto, darle las gracias a Sergio por la invitación. Un poquito más alto. Mejor este. Te lo paso, solo que creo que está aquí. Oh. Darle a Sergio las gracias por la invitación, el privilegio de estar aquí con distinguidos escritores y escritoras. Yo voy a hacer el papel al revés. Total, como soy el único hombre entre los 3 panelistas, voy a, en lugar de ponerme en el lado de qué es lo que busca el escritor, es qué es lo que busca el lector cuando se aproxima a una librería, se aproxima a un escritor, a un cúmulo de escritores para escoger qué es lo que él quiere leer y qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, esa pérdida continua. Yo no sabía que era tan dramática en Panamá, Gloria, que eso es -1. Eso significa más o menos que los pocos que leen se les olvida lo que leyeron. Pero quisiera colocarme en el papel del lector. Hay ciertos estereotipos contra los cuales hay que luchar, y cuando me refiero a esos estereotipos es que uno se pregunta en Centroamérica, por ejemplo, existe el estereotipo de que la literatura es una literatura de guerra y posteriormente ahora una literatura de paz, pero de todas maneras relacionada con el conflicto que hubo. Y eso no es un fenómeno solo de Centroamérica. En Colombia existe también la narcoliteratura, que se llamó un tiempo, ahora después la literatura de la guerra y ahora la literatura del posconflicto. De manera que estamos siempre en busca estamos frente a estereotipos de literatura que no necesariamente coinciden con el querer de un lector.
Esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene desde siempre, incluso cuando se trata de englobar a cierta generación de escritores, se habla de la generación del 98, por ejemplo, en España, pero eso es una generación que tiene que ver con un conflicto armado, los novecentinos, y en todas partes tenemos este estereotipo que uno comienza a buscar o quiere no buscar en los escritores de un determinado país o de una determinada región. Y a mí me gusta en este caso no hablar tanto de países individualmente, ni siquiera de la región centroamericana individualmente, sino de una visión un poco más latinoamericana, si se quiere, de la literatura y lo que buscamos en los autores. Me refiero, por ejemplo, a que en lo único que los latinoamericanos nos sentimos como tales o podemos quedarnos en un solo lado de un conflicto o de un solo lado de un querer es en la literatura. Lo demás que ocurre en nuestros países es lo que nos divide, aunque internamente nos cohesione. Ahora, hace un rato veía un libro aquí en la librería que se titula 90 minutos que unieron a Nicaragua. Obviamente se refiere a un partido de fútbol. Y en nuestros países es muy común ver que los países se unen en torno a una determinada actividad deportiva. Sin embargo, como latinoamericanos, ese no es el sentimiento. Yo no me siento, precisamente porque la rivalidad es entre los países, yo no me siento identificado en Latinoamérica con ningún país que no sea Panamá. Pero eso no es sentirse identificado, es lo contrario. Es que uno solo es el otro y los otros son todos los demás. Sin embargo, en la literatura sí hay un factor que cohesiona, hay un factor, nadie duda de que la literatura latinoamericana, cuando uno habla del boom latinoamericano, uno no piensa, por ejemplo, en que Vargas Llosa sea peruano o que García Márquez sea colombiano, sino piensa en un concepto más latinoamericano porque nos logra unir en la literatura más que dividir, como sucede mucho en el deporte y otro tipo de actividades. Pero entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros? Es la gran pregunta. Ese nuevo o esos nuevos lectores a los cuales nosotros les queremos llegar y que están buscando ellos. Hay una cifra que a mí me ha dejado de verdad aterrado, y es que el tiempo promedio que pasa un latinoamericano en internet, contado en esto el tiempo que destina en los móviles, equivale en promedio a que una persona debiera leer un libro de 200 páginas todos los días. Por el número de palabras que lee y escribe en todo, en WhatsApp y en Twitter y demás, debiera poder leer un libro de 200 páginas al día. Eso serían las personas más eruditas. Creo que ninguno aquí lo hace, ni Sergio Ramírez, que está aquí, es capaz de leerse un libro de 200 páginas al día. Pero ¿eso qué significa? Es en realidad imposible que tratemos o pretendamos que una persona va a sustituir esos gustos por el móvil y por el WhatsApp que Gloria odia tanto y el Twitter, pero sí tenemos que vivir con una realidad de que hay que llegarle hoy, y ya no son solo los jóvenes, porque aquí vivimos hablando de que los jóvenes son los que tienen estos instrumentos. Tenemos que comenzar a hablar que también somos los mayores los que disponemos y gastamos todos los días más tiempo en estos móviles, ver qué vamos a hacer para volver a enganchar a estas personas en los libros. ¿Cómo los vas a volver a enganchar? Se habla de los blogs, se habla de asuntos más cortos. Yo pensaba que quizás en ese sentido
Augusto Monterroso con el cuento del dinosaurio, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, fue quizás el pionero de los tweets. Ese es un cuento que pertenece a la época de los tuiteros, no a la época en la que él lo escribió. Y quizás esa reducción de lo que tenemos que hacer y cómo llegarle a las personas es el gran reto de nosotros, más que tratar de identificar por qué esas personas se han ido alejando de las lecturas. Bueno, esto me lleva a otro tema. Quisiera que hiciéramos una breve ronda para esta segunda parte. Me da la impresión de que hay más preguntas que respuestas por parte de los autores sobre su público lector. Hay más inquietudes, hay a veces sentimientos de frustración inclusive. Pero sobre esto último que decía Jorge Eduardo, pareciera ser entonces que las personas que han recurrido a Internet, si siguiéramos esa lógica que tú expresas, han logrado encontrar su lector, ¿verdad? Es decir, y creo yo que cuando hablamos de lectura, no solamente estamos hablando de la lectura de libros en el sentido más, dijéramos, ortodoxo de la expresión, sino también, ahora también existe, inclusive muchas personas ya hablamos de que existe una twiteratura, es decir, hay nuevos, como antes hubo versos en decasílabos, ahora dijéramos hay composiciones en tweets que tienen 140 caracteres, ¿verdad? Es una renovación también que se está produciendo en la manera de escribir y de comunicarse con los otros, que no es necesariamente la forma clásica del formato narrativo. Anabela, volviendo al tema que tú planteabas, que es como lo más local, lo más el encuentro con ese lector, ¿crees que esas herramientas tampoco permiten acercarse a ese lector al que tú aspiras llegar? Es que yo quisiera enmarcarme en el título del evento, Nosotros los Otros, buscando a un lector. O sea, realmente los lectores de mis novelas, por ejemplo, Gitana Mía, tienen muchos lectores, son universitarios, pero representan una élite económica, una élite urbana, una élite, y los esfuerzos que yo pueda hacer por captar más lectores serán quizás asistir a más foros, firmar más libros, o sea, los procesos están dados. El tema no es ese. El tema es cómo vernos como Centroamérica y encontrar en ese otro, y lo pongo entrecomillado, a un lector. ¿Qué esfuerzos deberíamos de hacer como centroamericanos para empezar realmente como estados? Porque yo sí creo que eso no le compete al escritor. El tema de los lectores le compete al Estado. Y un Estado que tiene debilitado su sistema de educación pública, donde los jóvenes no aprenden a leer, donde los jóvenes salen después de primero, sexto, al máximo primaria, donde los jóvenes trabajan a temprana edad, donde los jóvenes se van al norte, donde los jóvenes trabajan en las calles para sobrevivir con el mercado informal. Y estoy hablando no de 10 ni de 15. En el caso de Guatemala, y es muy parecido en otros países, tiene sus variables centroamericanas, pero hablar de la pobreza es un tema que no podemos obviar al hablar de esa búsqueda de un lector, porque está íntimamente vinculado. Por ejemplo, ¿cuánta gente no me dice a mí que quiere leer mi novela, pero sobrevive con $1 diario en comunidades a donde me toca llegar, por ejemplo? O sea, es imposible, porque la barrera económica que está para identificar a ese otro lector es una barrera que no podemos obviar, porque si no, nos convertimos en escritores y lectores de élite. Y yo en ese sentido sí me niego. Yo creo que el esfuerzo como Centroamérica, a través de los ministerios de educación, por ejemplo, como una propuesta de esos espacios, este espacio maravilloso en el que estamos, debería de articularse, debería de buscarse algún mecanismo, metodologías diferentes para captar de alguna forma a ese lector. La otra vez me decía, mire, puedo fotocopiar su libro, porque en mi pueblo lo quieren leer. Y entonces entra el tema de derechos de autor y todo, dice, ¿y qué hago? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Mire, le digo, usted haga lo que quiera, por supuesto, está por aquí mi editora, yo creo que me ahorca. El punto es cómo llegar a ese otro que puede ser un buen lector. Luego yo cuando mencionaba lo del Principito, lo decía por algo importante,
Cuando somos diversos y plurales, tenemos o debemos de asumirnos como diversos y plurales. Y si somos lectores diversos y plurales, ¿cómo como escritores tenemos que responder a esa diversidad y a ese pluralismo que caracteriza a Centroamérica? Claro, ese es un tema más radical en Guatemala por sus condiciones interétnicas, plurimulti, etcétera, que vive, con más énfasis, pero a la larga es como nosotros le hacemos frente a esta realidad y no la escondemos en una gaveta. El tema del Principito es interesante porque un pueblo o varios pueblos, bueno, el pueblo Cachiquel dice: mis niños no van a leer esto porque no poseemos la tierra. ¿Cómo lograr cambiar esta visión? ¿Cómo lograr que estos niños, o hacer entender a un pueblo que estos niños tienen acceso a la literatura universal? En este caso era el Principito. Por razones, como les conté, de colaboración con la Embajada de Francia, etc. Pero a mí me parecía un ejercicio interesante. Por otro lado, el tema lingüístico. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar en este pluralismo un lector homogéneo cuando no existe? O sea, no lo podemos inventar, pero sí tenemos que hacer esfuerzos para cambiar, obviamente no la diversidad ni el pluralismo, pero sí ciertas prácticas que nos pueden llevar a lo universal. Yo creo que este es el reto. Y la dicotomía entre aprender algo tan ajeno que no te va a ser herramienta para sobrevivir, o el derecho que tienes de aprender algo universal, porque te va a enriquecer la imaginación, la vida, etcétera. En ese juego de pueblos, de diversidad, de pluralismo, los esfuerzos que los estados, porque insisto, el tema de la lectura en parte es un tema de estado, no del escritor, no de las élites, es un tema de estado. ¿Cómo hacer para garantizar libros a precios más bajos? ¿Cómo hacer para que los jóvenes indígenas que están en una comunidad lejana no tienen acceso? Porque olvídense de bibliotecas, pero es que eso es hasta de reírse. ¿Cómo hacer para que los pueblos que son monolingües en su idioma maya sepan? Porque estábamos hablando hoy, para terminar, con una compañera maravillosa que me estaba contando sobre la tradición oral, y le decía: los pueblos mayas, en el caso de los pueblos mayas, son pueblos de tradición oral. O sea, en las noches se cuenta cada historia, miren, es una maravilla. Y eso no es mito, es de verdad una práctica. Pero por supuesto no se fija en la lengua, porque los alfabetos oficiales han sido creados desde hace 20 años para acá. Entonces la práctica de la escritura tampoco existe. Las mujeres en su mayoría son monolingües en su idioma maya, no tienen acceso al español. Y si lo aprenden en la escuela, y una escuela que usa el español como primera lengua cuando no lo es. Anabela, Entonces no se aprende ni uno ni el otro. me han indicado que nos quedan unos pocos minutos. Quisiera retomar esta intervención tuya, darle la palabra a Gloria, que vi que tenés el impulso, pero antes quisiera hacer una pequeña precisión. Y es que ciertamente nos enfrentamos a situaciones bastante difíciles y sin embargo los escritores seguimos escribiendo, ¿verdad? Es decir, tampoco eso nos detiene. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso, Gloria? ¿Podría reaccionar? Yo creo primero, ustedes han traducido el Principito, y cómo pueden ustedes seducir a una persona de una cultura completamente diferente a un francés, llamarle príncipe. ¿Qué sabe ella de príncipe? Sabrá su cacique, sabrá acá. Es una cosa muy exótica, llamarme. Totalmente exótico. Yo creo que si vas a buscar una lectura, tiene que ser una lectura que les atañe, para que ellos de allí puedan hacer. Esa es la pregunta. No, yo no creo que la universalidad se llegue trayéndole ni al tío Sam, ni al príncipe, ni a digamos, el caso de las hermanitas Scott, cualquier cosa, ¿no? Tienes que hacer algo que tenga que ver con la realidad de ellos para que ellos se identifiquen, porque traerles algo exótico, eso no viene al caso, yo creo, y demasiado hemos sufrido eso, sufrir los exoticismos, los exóticos de otros países. Nosotros tenemos que comenzar por crear nosotros nuestro propio ambiente, y entonces más o menos servir de traductores. Yo creo que el escritor es un traductor hacia el autor, pero no es para imponerle lecturas. Hubiera hecho otra cosa, yo no hubiera traducido el Principito
a idioma quiché. ¿No? Yo lo hubiera hecho, quizá hubiera escrito una novela de ustedes, un cuento de ustedes, de los guatemaltecos, para que ellos ahí se identifiquen con esa realidad. ¿Ve? Porque uno tiene que, ¿verdad? A los niños hay que hablarles su mundo. Sí. Y no tienen, lo que tú dices, no tienen ni planeta, no tienen ni tierra, ¿no? Claro. Hay que aterrizarlos. Roxana, una breve reacción sobre esto, el tiempo lo tenemos ya. Sí, mi contado. reacción es que tienen mucha culpa, como dice Anabela, las instituciones educativas. Por ejemplo, en Costa Rica se sigue leyendo el Quijote, no es que tenga nada contra el Quijote, me parece excelente, pero a los jóvenes se les podría dar más opciones que con lecturas que les llegue a ellos. Que lo que pasa es que yo creo que es vagabundería en parte de los maestros de tener leído 1 o 2 libros y no darles así 10 opciones que tendrían ellos que leérselos y opinar. Porque Eduardo, allá tenemos el rótulo que dice 2 minutos de tiempo, tú tenés la última palabra. Creo que le puedo regalar 1 y medio. Mire, en realidad la universalidad en la literatura va a llegar o llega por la calidad de lo que se escribe y no necesariamente por lo que a qué lugar se refiere lo que se escribe. En otras palabras, nosotros podemos encontrar universalidad en una obra de García Márquez que es fundamentalmente colombiana, o en una obra de Sergio Ramírez que es fundamentalmente nicaragüense, pero son los escritores universales que han llegado y que han logrado escalar la cima de la literatura, e incluso en base, no escribiendo sobre asuntos universales, sino escribiendo sobre asuntos locales. De allí es donde se salta a la universalidad, y en ese sentido es que yo creo que los latinoamericanos nos podemos sentir orgullosos, nos podemos sentir identificados en una literatura, en hombres y mujeres de la calidad de aquellos como García Márquez, Vargas Llosa, Sergio Ramírez, que han engrandecido la literatura latinoamericana. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos ustedes su presencia y la atención a esta conversación sobre un tema tan diverso que tiene que ver con el lector, y de esta manera damos por terminado este conversatorio. Les agradecemos mucho. Un aplauso, por favor.